Segunda parte. 1. El viaje había sido horrible y cansino, pero cuando se bajó en Valle de la Calma, Antonella se tomó su tiempo viendo de aquí para allá. Había pensado que, si bien no dejaba que aquello hiciera mella en los nervios, tal vez al retirarse, vivir en un lugar apartado, lejos de los bocinazos, el tráfico, la vida agitada, los ruidos por la noche y el alboroto general, aquel sería un lugar idílico. Pero ahora lo estaba pensando mejor. De hecho, lo que pensaba ahora era si todos los pueblos pequeños eran como Valle de la Calma. El lugar era tan silencioso que parecía abandonado, pero por lo menos las fachadas de los locales estaban limpias. Cualquier equipo de producción podría entrar ahí y filmar a su antojo sin tener que preocuparse por un transeúnte entrometido. Posiblemente sin tener que preocuparse siquiera por sacar un permiso en la municipalidad. Lo más que llegó a ver fueron dos ancianos, hablando solapadamente frente a una barbería. Se hallaba en el umbral del pueblo. El ómnibus no iba dentro. Era demasiado pequeño siquiera para molestarse. Ahora, mire, señora, esto. ¿Acaso parezco ya una señora? Sí. Cuando se sobrepasan los 30 y se trata de una mujer, la gente tiende a guiarse por el parámetro social más sencillo. Eso claro, de no ser porque a muchas de sus compañeras de 30, 33, su edad, y 35, las seguían llamando señoritas. Superficialidades aparte, ahora había que arreglárselas. Como buena jefa de enfermeras, tenía una larga experiencia en eso, el arte de arreglárselas. Ahí le tocaba averiguar dónde estaba la casa Mesina, sin tener siquiera una pequeña noción de la calle exacta. Es tan pequeño, pensó, que irónicamente no será tan fácil. Era irónico, pero sencillo. Si su madre en verdad había acabado en malos términos con el resto del pueblo, no sería fácil presentarse como su hija, especialmente porque no había mejor y peor idea que preguntarle al primer anciano que encontrase. Es un mito inmaculado esperar que el anciano del pueblo lo sepa todo, desde los chismes de sus habitantes hasta el de los muertos, pasando por la disposición geográfica del lugar. Enfiló directamente hacia el enorme bastón de barbería. Mientras caminaba, su corazón se aceleró un poco al pensar que probablemente los hombres se quedarían en silencio al escuchar el nombre de su madre. ¿Qué pudiste haber hecho aquí, mamá?, pensó fugazmente. Cuando ella diera las gracias y se fuera, empezarían a hablar, casi de inmediato. Ni siquiera esperarían a que las campanillas de la puerta dejaran de sonar. Esa Muriel Mesina. Hacía tiempo que... Y ahí empezaría la larga charla, que seguramente acabaría en una anécdota espantosa. Antonella había amado a su madre, especialmente después de muerta. Las separaba la distancia eterna y había suficiente tiempo como para olvidar sus defectos. Y sin embargo, eran demasiadas las cosas que nunca supo de ella. Eso la asustaba. Le causaba ansiedad. Empujó la pesada puerta de vidrio. El lugar era bastante desolador y estaba mal cuidado. El anciano barbero daba un espectáculo lamentable ahí de pie, viéndose al espejo, con una bata azul de cuyos bolsillos colgaban varias tijeras. Miró hacia afuera. Los otros dos hombres seguían conversando, ajenos a ella. Eso era bueno. Era mejor hablar a solas. Se presentó con un buenas tardes y un disculpe la molestia. Era propio de la ciudad esperar que alguien entrase a preguntar algo en vez de sentarse y pedir un servicio. Pero en el pueblo las cosas eran distintas. Siempre. Ese no es un mito inmaculado. Ese era un hecho.
La gente solía ser más agradable. El hombre la observó de arriba a abajo, con las manos tras la espalda. «Vaya adelante por donde vino», le indicó. «Ahí se halla la única área residencial del pueblo. No se preocupe, señora, no se va a perder». No, pensó. Después de todo, lo que sea que hizo mi madre no fue la gran cosa. Después de agradecer al anciano y caminar por la calle, con el esponjoso bolso rosado entre los brazos, se puso en marcha. El pueblo se extendía al este y al oeste. Tenía inclusive un antiguo cine que todavía funcionaba, aunque la fachada tenía toda la pinta de decirle al turista: si esperas películas en 3D, te podés ir derecho y haciendo pasitos de ballet a cagar. Había una hamburguesería, tiendas de ropa y un par de abastos. Abrir cualquier otra cosa habría sido un suicidio comercial. Una vez había oído a una amiga decir que era normal que, después de salir del trabajo, en los pueblos la gente se marchara directamente a casa. Tenían características tan singulares como considerar que pasar más de un minuto en una misma calle era tráfico y que deambular después de las 9 de la noche era un acto de rebelión nacional. Así que se le ocurrió que para ella todo eso sería casi tan extraño como para los habitantes verla caminar a esa hora con un bolso, vestida de una forma que cualquiera habría hecho recordar a la de una azafata. Tomando a la barbería como un punto de partida, podía ver al final de la calle ese límite imaginario que separaba al pueblo. Se acababan los negocios apretujados para dar paso a las casas. Estaba sobre la pista correcta. De hecho, sería difícil no estarlo. Se preguntó si en verdad todo el pueblo cerraría a las 6 de la tarde. En ese caso, estaría en problemas, porque se agotaba su tiempo para conseguir algo de comer. Como enfermera profesional, pero sobre todo como ser humano en su sano juicio, no tomaría absolutamente nada que hubiese quedado en la alacena de la casa Mesina. Y por como su tía le había contado que fueron las cosas, el desalojo fue tan repentino que no sería raro que hubiera quedado algo ahí. Cada vez que pensaba en esa historia y en muchos fragmentos de otras relacionadas con Muriel Mesina, había cantidad de cosas que no encajaban. Lo que sí encajaría, sin embargo, era la vieja llave de la casa, la cual Antonella conservaba muy cuidadosamente dentro de un estuche que anteriormente había sido de maquillaje. No le enorgullecía la forma en que la había obtenido, pero después de muchos años de depurarlo, lo único que quedaba era el aprendizaje de que la gente que tenía grandes cosas que ocultar se parecía a los homicidas en algo. No pueden evitar hacerse de un recuerdo, de la prueba de un delito. La llave de la casa era un recuerdo. Era, de hecho, un símbolo. Trataba de emocionarse a sí misma, predisponiéndose mentalmente al gran acontecimiento que tendría lugar en pocos minutos. Pensó: estaré en mi casa después de 33 años. En realidad, 32 y 10 meses. Siguió pensando: voy a poner un pie en el lugar donde nací, donde vivió mi mamá. Pero por más que lo intentaba, no empezaba a sentir estrellas en el estómago. Todo lo contrario. De hecho, se sentía ansiosa. Otra de sus expectativas era ver pasar a algún patrullero de la policía. Quería hablar con ellos para evitar cualquier problema, porque después de todo, ella desconocía a qué derroteros había ido a parar el estatus legal de la residencia. Sin embargo, esa idea se fue aplacando lentamente al pasar las horas en el ómnibus. Si había recorrido tanto camino para llegar hasta Valle de la Calma, la decepcionaría inmensamente no poder acceder a la residencia. Pensó: te sorprendes a vos misma a veces, mujer. ¡Qué increíble sos! Y no era para menos. Al dedicar toda su vida a ser una buena ciudadana en una ciudad con fama de malos ciudadanos, le hacía pensar, perfectamente consciente de que era un error,
que tenía el derecho a darse el lujo de entrar aunque no pudiera, más bien no debiera hacerlo. Iba a hablar con la policía de Valle de la Calma, tarde o temprano, porque con ellos es que empezaría a poner en orden las cosas. Pero quería meter el dedo en el pastel primero. ¿Y qué pasaba si se daban cuenta? No lo sabía, pero esperaba que, en vistas de que la casa podía pertenecer a ella, porque fue propiedad segura de su difunta madre, y que ésta había estado abandonada por 32 años y 10 meses, tomado de la mano con hacerse la boluda en caso de que algo pasara, el potencial delito sería algo muy leve. Si no podía quedarse con la casa, entonces por lo menos sacaría todo lo que hubiera pertenecido a su madre. Pero aquello solo era una esperanza. Aquello sería una idea acertada solo si, a través del tiempo, no habían saqueado ya la propiedad o incluso derribado si se había tramitado algún papel del Estado sin que llegara a conocimientos de ella. En Google, la información no existía. Por teléfono, había sido imposible comunicarse. Era estrambótico. A su madre, por cierto, ninguna de las dos cosas le habrían importado en lo absoluto, porque todo lo que había querido en la vida había sido desentenderse por siempre del pueblo. De hecho, cabía incluso la posibilidad de que, desde la distancia, Muriel Mesina hubiese despachado algún tipo de asunto legal que incluyera la venta o la demolición de la propiedad. Y eso era testimonio de lo poco que ella hablaba del tema con su hija, con nadie. Así que a cada paso sentía el corazón acelerarse cada vez más. Se estaba emocionando tanto como en el fondo imaginó que sucedería cuando finalmente llegara el momento. Pero había un problema. Mientras más pensaba, peor era. Y ahora caminaba en la delgada línea de una recompensa a la altura de su viaje o una pérdida total. La apuesta, su apuesta, había sido demasiado grande. Las casas eran lindas, se les podía llamar así, lindas entre comillas. Así que agregado a todas sus preocupaciones, Antonella no tardó en sumar una más. Tenía la esperanza de que la propiedad fuese una de las buenas del vecindario. Recuperarla luego de tantos años de abandono costaría una fortuna, pero sería lindo si tan solo fuese de las buenas. Su conexión con aquel antaño hogar, o quizás su sentido común, le hizo saber, sin problemas, cuál era su casa. Era esa, sí, que aparecía por allá, sí, que emergía conforme iba calle abajo. Debía serlo. El jardín estaba completamente deshecho y no era más que una alfombra negra y pedregosa. Había una hamaca anudada a un viejo árbol, que no lucía muy bien. La cerca estaba casi destartalada. No fue un problema quitar el gancho desde adentro y pasar. Las suelas de sus zapatos se hundieron en el barro. La puerta estaba todavía en pie. A Dios gracias. Así por lo menos no daría una pinta tan marginal como el resto de la estructura, envejecida por la suciedad. Algunas partes se habían desmoronado, dejando ver el relleno entablillado tras las paredes. El picaporte de la puerta se sentía frío. Intentó girarlo, pero no se dio. Las ventanas no se habían roto y, a menos que la entrada trasera estuviese forzada, eso quería decir que nadie había entrado en 32 años. Se puso en cuclillas para apoyar el bolso de mano en el suelo. Abrió el cierre y comenzó a registrar dentro. No le tomó mucho tiempo hallar la llave. Se hundió sin ningún inconveniente. Los soportes se sentían flojos. El segundo miedo más inmediato con respecto a la casa había desaparecido. La llave calzaba. El picaporte de la puerta no se desplomaría a la menor manipulación, pero obviamente el cerrojo estaba demasiado oxidado para ceder.
Tuvo que usar su hombro para empujar la puerta y arrastrarla hasta abrir espacio suficiente como para meterse en el resquicio. El vaho que la recibió fue de moho. Mala suerte. La casa era de madera. Arrugó la cara inmediatamente y se llevó la mano a la boca. Antonella Messina tenía un estómago de acero, porque todas las buenas enfermeras necesitan uno. Conoció a desafortunadas colegas que tenían un punto débil: los olores. Ella no se hizo demasiados problemas. Dejando el bolso apoyado en la puerta, intentó abrir las ventanas de la sala, que estaban ahumadas en polvo grasoso, pero fue inútil. Estaban atoradas. Todas. No era un lugar muy grande tampoco. Se le ocurrió que a los vecinos no les haría nada de gracia tener semejante edificación en el vecindario, que sin dudas afeaba el panorama. Era como una muela podrida y marrón en una dentadura blanca. Suspiró, viendo de acá para allá. Era más fácil demolerla y empezar de nuevo que arreglar ese lugar. La madera del suelo estaba podrida, y eso solo indicaba que mucha agua había estado cayendo sobre ella, producto, por supuesto, de docenas de goteras y lluvias. Bueno, suspiró otra vez, resignada. Adiós al plan de comprarse una maleta barata en algún almacén de Valle de la Calma para rescatar las cosas de valor. En esa casa no había nada que llevarse, ni vajillas, cubiertos, ni siquiera los cuadros de su madre, que no eran más que manchones abominables e inmundos, colgando sobre la pared, algunos con el marco roto. Antonella desistió en segundos de una idea que había venido haciéndose bola por la pendiente. Gusanos. Pensé en gusanos. Subió las escaleras, sintiendo cómo los tablones eructaban y perdían soporte debajo de sus pies. A la mitad, se arrepintió de no haberse cambiado el calzado por los zapatos deportivos que llevaba en el bolso. Tenía que hacerlo, si no quería dormir con ampollas hasta diciembre. Al fin y al cabo, ir elegante para dar una buena impresión como la hija de Muriel Messina no había sido una buena idea, por un motivo que no previó, pero que resultó casi tan doloroso como los rumores que hubieran podido quedar tras ella. Nadie la recordaba y a nadie le importaba. Su propia figura en una silueta negra al final del pasillo, y desde su punto de vista, lo que había allá parecía un hueco negro, en una pared sin puerta. Desde ahí, el piso de abajo, a través de las escaleras, se veía lejano. Vio de derecha a izquierda, preguntándose cuál sería el cuarto que ocupaba su madre. La casa solo tenía 3 habitaciones en la planta alta, y una de aquellas era un baño. No sería difícil descifrarlo. Cada vez que sus zapatos se apoyaban en el suelo, la madera chasqueaba, como un perro muriéndose. Se desplazó hasta la puerta más cercana y, al abrirla, descubrió que era el cuarto que hubiese ocupado ella de haber crecido en el pueblo. Sus ojos le permitían ver lo poco que la luz, que se colaba a través de las envejecidas cortinas, le mostraban. Por lo menos era un alivio que no entablillaran las ventanas de la casa. La cuna todavía reposaba en el medio. Debió ser una pieza muy cálida en su tiempo, aunque ahora no era más que la visión en blanco y negro de una pesadilla. Adentro seguían las sábanas revueltas, con arrugas de hace 32 años. Cada barrote de madera estaba lleno de telarañas. Levantó la cabeza y se quedó viendo fijamente al frente, ya que alguien, a su vez, le estaba devolviendo la mirada desde bastante cerca. Era un espejo, enorme, que cubría casi toda la pared y estaba apoyado en el suelo. En algunos extremos se hallaba quebrado, pero se mantenía entero, aunque inservible, porque las figuras que reflejaban eran en su mayoría solo bultos pedregosos. La cara de Antonella parecía una bola de tela sucia, con grietas oscuras por ojos y boca. El vidrio estaba inmundo.
Una oleada de pensamientos le sobrevino y todos estaban dirigidos a su madre. Recuerdos que solo se pueden tener con un incentivo físico, un olor, una imagen. Apretó el borde de la cuna con su mano antes de marcharse. La puerta del baño estaba próxima al hueco que había en el fondo de la sala, hueco que parecía observarla a ella. La búsqueda, si es que había alguna que hacer, porque no era seguro que hubiese nada importante que encontrar, se estaba aproximando a su fin. Apoyó una mano en el picaporte de la última puerta y colocó un pie adentro. El ruido plañidero que hizo al ceder fue lo último que escuchó antes de precipitarse hacia adelante al pisar algo resbaloso. A punto estuvo de darse de boca contra el piso. ¡Caray!, exclamó. Se sujetó a tiempo, pero había quedado en una cómica posición. El picaporte, completamente desenroscado, habiendo dejado un hueco en la puerta, estaba ahora en su mano. Al incorporarse y ver hacia adentro, Antonella se dio cuenta de que había pisado accidentalmente el chupón de un biberón. Se acordó de inmediato de un paciente de 45 años a quien le fascinaba la idea de que Antonella dijera «caray» en vez de decir «mierda». Al echar un vistazo adentro, ella tuvo una idea bastante acertada de por qué el cuarto estaba tan oscuro. La puerta del placar, arrancada de sus bisagras, estaba apoyada sobre la ventana. Se acercó y, con ambas manos, la apartó del camino. El vidrio había permanecido lo suficientemente transparente como para que, incluso desde afuera, en la calle, una persona hubiese podido ver hacia adentro. «Mamá, ¿qué te hicieron?», pensó. «¿De quién tratabas de esconderte?». Apartó con el pie un viejo martillo oxidado, que seguramente había usado para arrancar las bisagras del placar. Entonces pudo ver, finalmente, una antigua cama con una colchoneta rajada y un mueble al lado, con los cajones cerrados. Antonella colocó la mano sobre el colchón, cuidando de no rasparse con los bordes de los resortes sueltos. Esa era la cama donde había dormido su madre por años. Se sentó al borde y empezó a revisar los cajones sin éxito, hasta que intentó abrir el quinto. Tuvo que forzarlo, cada vez con más fuerza, hasta que el cajón salió bruscamente y cayó al suelo. Estaba lleno de gusanos. Los observó con los labios apretados. Los parásitos se revolvían unos con otros, formando un algo espantoso que parecía vivo. Estaban en su mayoría cubriendo una bolsa plástica, polvorienta, llena de papeles. La tomó por un costado, levantándola, sacudiéndola con fuerza. La desdobló, la abrió y dejó caer todo el contenido sobre la colcha. Había recibos, un currículum de una página, doblado en incontables partes, que pertenecía a su madre, la copia de una partida de nacimiento de sí misma y una fotografía vieja, color crema. «Mamá», musitó. Pasó el dedo por el rostro pálido de la foto. Muriel Mesina había trabajado de lavandera por muchos años posteriores. Había incluso trabajado como mucama en hoteles, pero todo eso se desprendía de su verdadero oficio, el de enfermera, la profesión en la que había alentado a Antonella. Los mejores consejos, sin duda, se los había dado ella. No se trataba de cómo manejar un catéter, preparar una inyección o una medicina compuesta, sino el de cómo afrontar cualquier situación, cómo no tenerle miedo a nadie ni a nada. Muriel jamás había dicho que había sido enfermera. Antonella no había preguntado nunca tampoco. Sencillamente era algo que se sabe y no se discutía. ¿Por qué? Era inexplicable, pero fue por la falta de tiempo principalmente. Antonella era demasiado joven. Estaba en una edad en la que todavía no se tienen agallas para preguntar ciertas cosas, y la muerte de su madre
fue el golpe de gracia que endureció su carácter. Antonella no demostraba que tenía, de hecho, carácter fuerte. La gente de carácter débil es la que se enoja con facilidad, que no oxigena soluciones. Antonella, en cambio, tenía una disciplina de acero. Saber que su madre era enfermera fue una certeza que se desarrolló a medida que creció y la conoció más. Era obvio. Era como saber que se iba a encontrar con gusanos aún antes de subir las escaleras de la casa. Antonella tenía aptitudes para saber cosas, pero no sentía nada especial en ello porque, sencillamente, era así. Era como preguntarle a una persona que nació sin ojos qué se siente ser ciego. En su caso era lo diametralmente opuesto. No le faltaba algo, sino que tenía algo extra. Y ella no necesitaba el sucio currículum que sostenía con sus dedos, porque no le hacía falta ver qué cosas estaban acreditadas ahí, cosas que tal vez habrían podido ayudar a su madre a ser enfermera en Buenos Aires. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Las preguntas seguían sin respuesta. Lo único que había cambiado era que se habían vuelto más poderosas que nunca, y ya no tenía la oportunidad de hablarlo con ella. Ya no. Se había dejado olvidado el currículum entonces. Tal vez, pero eso no sonaba a su madre. Eso no sonaba a una mujer que se levantaba a las 5 de la mañana y tenía el desayuno listo a las 6 por 16 años seguidos. Eso no sonaba a una mujer que no olvidaba nunca nada, que tenía más precisión que un reloj suizo. Muriel había abandonado el currículum ahí, a la intemperie del tiempo, por la misma razón que había abandonado aquella residencia. ¿Pero por qué? No importaba cuántas veces le diera vuelta al asunto, no había respuesta. Así que ahí estaba, sosteniendo un papel sencillo, amarillento, un currículum con el nombre de una institución educativa, el certificado de graduación de un instituto y trabajó en el Hospital San Niño, Valle de la Calma, por 2 años. Antonella leyó la línea varias veces. Hospital San Niño. Se le hacía conocido. Sí, había escuchado del San Niño antes. ¿Dónde? En Clarín. Seguro. En reportajes posteriores, descubrieron que habían puesto de director de las instalaciones a alguien que la Mossad había identificado como un doctor croata, miembro del partido Ustacha de la Segunda Guerra Mundial, uno de los tantos que se había escurrido de la justicia. Pero se trataba de un reportaje conmemorativo, como esos que siguen haciendo de los desaparecidos de la dictadura. Pero la memoria le fallaba. Los dedos se le manchaban con la suciedad acumulada por un papel que había sido dejado en el olvido. Pensó, si fue así, sería más fácil haberlo quemado, mamá. Pero su mamá no lo había quemado por una razón, y su hija estaba a punto de descubrirla. La estaba sintiendo en los dedos, la sensación lustrosa de la tinta. Giró el currículum y había algo escrito, en grande, nada menos que por el puño y letra de Muriel Mesina. Decía así: Casillero 305. Y más abajo, la dirección exacta del Hospital San Niño, en letra pequeña. ¿Qué es esto? En el piso de abajo, Antonella, con esa excepcional habilidad que no podía interpretar porque no sabía cómo se sentía sin ella, le hizo ver gusanos minutos antes de verlos en la realidad. Ahora, esa misma cabeza, con ese mismo poder, le disparaba luces, luces fugaces. Luces, luces de fuegos artificiales, luces grandes, poderosas,
luces con el olor de su madre, luces con el tacto de Muriel Mesina, luces con, oh, Dios mío, la voz de ella. Su visita a la vieja casa se había terminado, pero no así su misión, porque aquellas cosas que Antonella anhelaba encontrar se habían transportado del lugar. Era hora de hacerle una visita al Hospital San Niño, donde había trabajado su madre antes de marcharse intempestivamente del pueblo. 2. No le había tomado mucho tiempo hallar un hotel o un motel, pero la sola palabra le causaba vergüenza ajena en ciertas partes de su conciencia que todavía permanecían inmaduras, a pesar de que nadie estuvo ahí para darle direcciones. La sensación absoluta de destierro que se respiraba en todo Valle de la Calma empezaba a hacerse odiosa, pero por lo menos había recursos. Alguien tuvo la brillante idea de colocar un expendio de mapas al lado del de diarios. Mapas que no se sorprendió de ver databan del año 1950, dirimiendo que era una época en la que en el pueblo volaron ideas más innovadoras que ahora. Había dejado su bolso sobre el estante donde estaba colocado el televisor, cuya sola presencia era un gran sarcasmo de 30 pulgadas, porque el aparato solo podía tomar 3 canales, con suerte. La tina no estaba tan mal, tampoco. Se relajaría y, a la mañana siguiente, haría una visita al San Niño. Caminar hasta allá le tomaría bastante más tiempo que atravesar el pueblo, pero la dirección era sencilla y, definitivamente, se pondría los zapatos deportivos. No había un solo lugar abierto donde pudiera comprar una botella de agua, salvo la máquina que estaba al lado del mostrador, pero solo vendía gaseosas. Así que decidió llenar la cubeta con el hielo de la máquina al fondo del pasillo. Los cubitos estaban derritiéndose, lentamente, dentro de un vaso de plástico. Estaba acostada en la cama, con las manos reposando sobre su estómago, observando fijamente el vaso. Había cometido el error de no llevar suficientes libros. Los que había en su bolso habían sido devorados en el ómnibus. Antonella era una máquina cuando se trataba de leer. Pero eso no tenía especial trascendencia si se ponía a pensar un poco en su situación, pues tenía algo más importante entre manos. ¿Cómo explicar su situación cuando llegase al San Niño? Sobre todo, cuando tuviera que decir la cantidad de años que la apartaban aquello que buscaba, el casillero 305. De seguro, habría sido usado por generaciones de enfermeras después de su madre. El asunto estaba en que alguien hubiese archivado su contenido, guardándolo para la posteridad. Era sensato, después de todo, porque en el lugar donde ella misma trabajaba había un departamento para casos parecidos. En infinidad de situaciones un paciente se dejaba algo importante, que iba desde un diario personal hasta partidas de nacimiento. No era del todo extraño ver a un hombre intentando recuperar algo que había perdido cuando estuvo internado hace un par de años por una operación de apendicitis, y el hecho de que Valle de la Calma estuviera tan retirado del mundo la hacía tener esperanza de que 2 años en una ciudad pudieran alargarse a 32 ahí. Escuchó cómo los hielos se deslizaban unos sobre otros, derritiéndose. Tomaría un último vaso de agua antes de acostarse a dormir. Mientras tanto, seguiría meditando, mientras frotaba con la suave yema del dedo pulgar la fotografía de Muriel Mesina. 3. Si algo tenían de hermosos los pueblos, comparados con la ciudad, eran los amaneceres. Antonella estaba de pie frente a la ventana para verlo cuando el sol comenzó a salir. No había tal cosa como gallos cacareando en Valle de la Calma, pero el amanecer era ciertamente distinto al de Buenos Aires. Tomó el desayuno en el restaurante rústico del hotel. Tenía hambre. No había cenado nada la noche anterior. No habló con nadie. Al parecer, ella y otro sujeto que se la pasaba leyendo el periódico eran los únicos huéspedes.
con un chaleco de tela parecido al del día anterior y, sobre todo, a Dios gracias, calzando sus zapatos deportivos, salió del hotel sin tener que consultar una segunda vez el papel doblado que llevaba en el bolsillo. Había transcrito la dirección y el mensaje del currículum, pues temía que si llegaba a doblarlo una vez más, el papel se deshiciera. Caminó a un lado de la carretera, que se perdía de vista en el horizonte. Para cuando divisó la enorme arboleda que sellaba el bosque, tuvo el presentimiento, acertado, de que se estaba acercando. Finalmente, la fila de pinos tenía una abertura, dejando un camino libre, una entrada larguísima, con árboles delgados, secos y enormes. El camino estaba lleno de hojas muertas, pero el viento revolvía, creando un siseo inquietante. Allá al fondo estaba el hospital. Lo anacrónico del San Niño se hizo más latente que nunca. Aquí, en este edificio, trabajó mi madre. Había una diferencia enorme con el Buenaventura, su lugar de trabajo, y esto. Se quedó de pie por varios minutos en la glorieta, con el largo camino de entrada perdiéndose tras ella. Las chimeneas del San Niño echaban humo. Podía notar que había personal adentro, moviéndose, tras la fachada de vidrio de la entrada. Una sensación de cosquilleo le recorrió la columna vertebral. Contempló las estatuas en miniatura de los leones sobre los pilares, a cada lado de las escaleras. Otra vez, su columna vertebral fue presa de un cosquilleo frío, doloroso. Y otra vez, como en la casa, como cuando estaba sentada en la cama destartalada de su madre, estaba teniendo una suerte de ataque. Había pensado mucho en eso por la noche y estaba ocurriéndole otra vez. No, no se le puede llamar ataque, pensó. Simplemente le bajaba la presión. Sí, eso era. Era el mejor término para describirlo. No había otro. Se sentía como una violenta bajada de presión, una en la que volvía a oler, sentir y oír a su madre con una fuerza abrumadora. Muriel Mesina, enfermera Muriel Mesina. Antonella se frotó los ojos antes de volver a levantar la cabeza para contemplar el hospital y luego el manicomio, que sobresalía casi exactamente detrás. Ascendió por las escaleras, sintiendo poca fuerza en las piernas, y empujó la puerta de entrada. La enfermera que estaba detrás del mostrador tenía de todo menos buen aspecto. Sus cabellos grises estaban sostenidos por una cinta y su cara tenía más arrugas que las que uno podría contar sin que ella se fijara. Tenía toda la pinta de ser una arpía. Antonella conocía a las arpías. Al fin y al cabo, no era muy extraño encontrárselas en los hospitales. Ella era jefa de un par. «Buen día, señora. Mi nombre es Antonella Mesina. Soy la jefa de enfermeras del Hospital Buenaventura», anunció, sin estar muy segura de que la mujer se sintiera especialmente conmovida por el truco. «¿Me puede decir su nombre, por favor?». La anciana la miró largamente con sus ojos amarillentos. «Enfermera Margot». «Margot, un placer. ¿Si hay algún miembro del personal directivo con quien pueda yo hablar?». «No», contestó. «Somos pocos hoy». «Entiendo. En ese caso pediré hablar con el encargado más próximo que esté disponible», pidió, sin ralentizar su tono de voz. «Es necesario que me comunique con tal persona». La arrugada mujer le echó una mirada furibunda, llena de excremento. Antonella le sonrió. Ella sabía bastante bien cómo vérselas con su tipo. Antes y después de que la mujer intentara usar su arma letal, meter miedo, ella ya la habría desarmado haciéndole saber que sus amargos modos no le afectaban ni siquiera lo suficiente como para hacerle perder su inmensa sonrisa blanca. Margot tenía el round perdido desde antes de empezar, contando, además, con que hablaba con otra enfermera,
que tenía una idea aproximada de cómo se movía el asunto en el hospital. Podía venir de un lugar muy diferente, pero había un camino de cosas básicas a considerar. No era fácil engañarla. Espere aquí. Se levantó, encargándose de que las patas de la silla hicieran el mayor ruido posible. Antes de desaparecer, Margot se dio media vuelta. ¿Cómo dijo usted que se llamaba? Antonella Messina. Messina. A continuación, hizo algo que no agradó en lo más mínimo a Antonella. Algo que tenía una carga siniestra, casi insoportable. Margot sonrió. Antonella no se dio cuenta de que tras ella comenzó a llover y el viento empezó a hacerse cada vez más fuerte, hasta volverse violento. La neblina empezó a tapar la salida, allá al fondo, como un eclipse. Para cuando se dio media vuelta, para hacer tiempo leyendo la cartelera con papeletas, informes y planillas que estaba colocada en la pared contigua, sintió que alguien la tomaba por el hombro. Se lo quedó viendo al hombre, impresionada. El tipo parecía haber salido de debajo del escritorio, como si hubiese estado ocultándose allí. No ayudaba mucho el hecho de que tuviera un parche en el ojo. Reaccionó tan rápido como pudo, temiendo ser grosera con su silencio. «Perdone usted, hoy no me siento bien», mintió. «Encantada de conocerlo, doctor Murillo». Extendió un brazo hacia la impecable vitrina de vidrio de la cafetería. «¿Desearía tomar un café conmigo mientras conversamos? Yo invito». Murillo era un genio de la diplomacia. Arqueaba sus cejas de forma cordial y abría bien su único ojo. Su mejor truco en un juego inmundo entre la lástima y la seriedad, a medida que extendía la mano, dejándola ver su anillo de matrimonio. «No, gordita, no te preocupes. No estoy tratando de flirtear contigo. Estoy diciéndote que me interesa tu caso, aun cuando vaya a hacerte perder el tiempo de un modo o de otro». El problema es que el hombre no tenía forma de saber que Antonella Messina lo sabía. Lo sabía perfectamente. Lo sabía también. De hecho, ella sonrió sin decir palabra. Murillo le abrió la puerta y después le apartó la silla. Había jugado su papel bastante bien, pero no podía disimular sentirse interesado. «Es bueno verla por aquí. Messina, ¿seguro?». Ella volvió a sonreír sin decir palabra. «¿Pero por qué vino?». «Por algo que dejó mi madre cuando trabajó aquí. Albergo la esperanza de que continúe archivado en alguna parte. Es una historia un tanto larga». «Sí», la interrumpió rápidamente. «Conocemos a Muriel». La expresión de Antonella lo dijo todo. «¿El director la recuerda?». «Bastante bien, de hecho». Sonrió, recuperando el color en las mejillas. «Ah, qué hermoso. Debe ser un hombre bastante mayor». «La gente mayor que vive lejos de las ciudades se mantiene muy bien. Una vez, en el Reader's Digest, hicieron todo un reportaje acerca de ello». «Debe usted apreciarlo mucho». «Hm, no sé qué haríamos sin él», contestó Murillo. La conversación se hacía cada vez más fluida, pero había un dejo de incomodidad casi insoportable que ambos notaban sin ningún problema. Ninguno se animaba a hablar claro. No aún. «¿Y cómo se llama este director?». Murillo levantó los ojos para observarla, fijamente, con los labios apretados. Pasó un dedo suavemente por su parche negro, acariciando su ceja. «El doctor Ivo Borghild». «No, no he oído hablar de él», dijo Antonella. «Ya». Cruzó los dedos de ambas manos y sonrió. «¿Hay manera de encontrar lo que mi madre dejó aquí en el hospital?». «Sí. Usted sabe lo que dejó, ¿no es así?». Aquella pregunta la tomó fuera de guardia
y lo dejó entrever con su rostro. Me temo que no, contestó Antonella. Asumo que fueron papeles de algún tipo. No, lo que su madre dejó fue una agenda, que posiblemente haya sido utilizada como diario personal. Antonella musitó algo inaudible como respuesta. No se preocupe, no hemos estado husmeando. Es solo una asociación de ideas. No, no, no se preocupe usted, sonrió Antonella. Mi silencio no se debe a eso. En ese caso, quiero advertirle que tomará un tiempo encontrarlo. El almacén de archivos del San Niño es inmenso. Debe imaginarlo. No lo parece, querido. En este hospital no veo el más mínimo movimiento, pensó Antonella. De acuerdo. Perfecto. Aclarado eso entonces, Murillo hizo a continuación una seña con la mano a la mujer detrás de la máquina. ¿Cómo le gusta su café, señora Mesina?